Las primeras experiencias que tienen los chicos de lectura son a través del maestro o la maestra o cualquier adulto, en este caso en el marco de la pandemia, cualquier integrante de la familia o hermano mayor, que le lea en voz alta. No hay otra posibilidad porque los chicos están aprendiendo a leer por sí mismos. Por eso es importante que desde chiquito, aunque todavía no tiene la lectura convencional, que interactúe con diversos materiales de lectura y frecuente situaciones o escenas donde algún adulto o alguna adulta lea en voz alta. Donde escuchen leer. Y ahí escuchen leer. Los contenidos que estamos enseñando se centran en el lenguaje que se escribe, en este lenguaje de los cuentos, este lenguaje literario, en las formas de decir y en los quehaceres, en estas prácticas de los lectores y las lectoras, ¿no? Bien. Las prácticas que se ponen en juego son leer, escuchar leer y comentar obras, seguir la lectura del que lee en voz alta, expresar los efectos que la obra produce, releer, opinar, justificar para encontrar pistas que permitan interpretaciones o comprender mejor detalles que pasaron inadvertidos, reflexionar sobre los autores, géneros o personajes, releer para reflexionar cómo fue que se lograron esos efectos a través del lenguaje. Todas estas prácticas o quehaceres del lector no se aprenden con una sola situación, es necesario reiterarlas y visitando distintos géneros, subgéneros, distintos textos para leer, pero hay que hacerlo de manera sistemática y frecuente, a lo largo de la escolaridad, no solamente en los primeros años de la escuela. Claro, porque además para ser escritor hay que ser lector, como hay que leer para escribir. Exacto, se aprende a leer leyendo y compartiendo con otros. Leer obras literarias en la escuela es de gran tradición, es una situación que se desarrolla mucho en las escuelas, en los jardines, pero eso no quiere decir que no sean situaciones impensadas, sino que son situaciones planificadas. A veces las improvisamos, pero hay que organizarlas y tienen distintos momentos o instancias esa situación. Antes de leer, algunas intervenciones que podemos pensar y podemos hacer con los chicos es generar acuerdos, ¿no? ¿Qué quiero conversar con los chicos este cuento? Porque lo elijo porque además de que me gusta o me lo sugirió otra colega, ¿qué quiero trabajar con los chicos? ¿Qué prácticas del lector, pero también qué contenidos del discurso literario, en este caso, o si es un texto informativo, qué contenido referencial quiero trabajar con los chicos? También podemos, si estamos en el aula, colgar un cartel para que no nos interrumpa, como darle entidad a la situación. Eso se hace bastante, como es una situación que tiene tradición en la escuela, se ha instalado esta forma de organizar la situación en el aula. Es decir, anticiparle a otro que estamos leyendo para no ser interrumpido, porque uno de los contenidos es seguir la lectura del docente, entonces si se interrumpe, los chicos pierden el hilo de lo que está leyendo la maestra o el maestro. Luego todas estas situaciones previas, antes de leer, durante la lectura, también hay algunas previsiones didácticas. Primero, contextualizar esta obra, mencionarle quién es el autor, mencionar el título, decir algo del género, si sabemos algo del autor, si es una obra premiada o no. Por ahí ya lo venimos leyendo, entonces los chicos ya saben cosas del autor o del personaje que estamos siguiendo. También compartir, porque a los chicos les gusta saber por qué elegimos esta obra, los motivos que nos llevó elegir esto para ellos y compartir con ellos, porque ahí nos estamos mostrando como lectoras. Como lectoras, si alguien nos recomendó la obra, si la encontramos en la biblioteca, si la elegimos leyendo la contratapa, por ejemplo. Claro. Y hay ciertos acuerdos que uno se hace con los chicos. Ellos le dicen el trato, ¿no? Porque es realmente una negociación, que es importante escuchar. Entonces para eso hay que guardar un clima adecuado para la lectura, de escucha, silencio.
para no interrumpir. Eso es importante, porque cuando se sostiene, la escucha cada vez va a ser más extensa. Ujú. Leer el texto completo, sin saltear párrafos ni palabras, parecen obvias estas cosas, pero a veces con el temor de no ser comprendidos por los chicos, cambiamos algunas palabras y eso no es adecuado, pues son las palabras del autor. Y además, por ahí son parte de ese lenguaje escrito que estamos enseñando. Exactamente. ¿Cómo lo acercamos los chicos al lenguaje escrito? Con las palabras, las expresiones del cuento. Si el cuento o texto versificado, si tiene imágenes, ahí también tengo que tomar otras decisiones. Porque si las imágenes, depende digamos, la función que cumple esa imagen en el texto, ¿no? Si no tiene ilustraciones, bueno, le digo a los chicos, porque suelen preguntar, ¿tiene dibujitos o no? Bueno, y ahí corre la imaginación de los lectores. Pero si tiene imágenes, bueno, tendría que analizar previamente si esas imágenes complementan o, como en los libros álbum, hay un juego... Completan la información. Completa y además se articulan de tal manera que tengo que mirar las dos cosas simultáneamente para construir sentido, ¿no? Esta es lo que ocurre con los libros álbum, ¿no? Yo para leer este cuento sí o sí tengo que estar... compartiendo las imágenes con ellos. Exacto, porque el texto plantea cosas que se completan con la imagen. Si yo leo el texto sin mostrar la imagen, perdemos el sentido de la obra. No llegamos a entenderla completamente. Otra previsión es conocer el texto, ¿no? Porque conocer el texto nos permite adecuar nuestro tono de voz a la lectura, ¿no? En los cuentos, cuando leemos los cuentos, nosotros actuamos también, además de leer. Por eso hay que preparar la lectura. Por esto que vos decís que hay momentos que lo leemos rápido porque el personaje está corriendo, o lo leemos lento porque hay un remanso en la historia, o estamos generando un suspenso porque va a haber un personaje que se va a acercar y genera, no sé, temor, o lo decimos lento porque la situación es muy tierna, muy suave, o elevamos la voz porque hay un enojo, no sé. Entonces, o sea, las motivaciones de los personajes también lo mostramos con nuestra voz. Y después, es importantísimo eso porque los chicos no están siguiendo el texto, están siguiendo, nosotros prestamos la voz para que los chicos entren al mundo de la ficción. Están leyendo a través de la maestra. Exacto. Y bueno, y el otro momento importante para planificar es las intervenciones para intercambiar luego de lo leído. Bien, con algunos cuentos intercambiamos, ¿no? Porque consideramos que hay muchas cosas para trabajar y compartir con los chicos. A veces leemos y dejamos que los chicos sigan rumiando esa historia solitos en su interior. Pero a veces abrimos espacio de intercambio, ¿no? A nosotros nos gusta mucho esa parte. Y además es re desafiante porque, bueno, no está tan guionada la cosa. Claro, nosotros podemos prever algunas intervenciones, pero que se van a articular con los intercambios de ellos o lo que ellos traen como propuesta para intercambiar, dudas, no sé, sensaciones. Releeme esa parte porque me gustó, me hizo reír. La conversación posterior a la lectura son instancias propicias para profundizar la comprensión del texto, así también como para avanzar de manera individual y cooperativamente en la construcción de sentidos compartidos. Bueno, ¿sobre qué podemos dialogar en torno a, por ejemplo, a un cuento? Bueno, podemos dialogar sobre la historia, o sea, qué sucede, cuál es el conflicto, el problema que hacen los personajes. Vincular esa historia que leímos con otras que hemos leído o que escuchamos, ya sea porque comparten personajes o temas o algún recurso en común, para detenernos también en el relato, es decir, en cómo está escrito, cómo dice el texto, las palabras, las frases, las construcciones, discutir interpretaciones también controvertidas, volver al texto, buscar pistas que confirmen o que refuten esas intervenciones.
y contribuciones de los lectores. Y algo muy importante también, releer pasajes e intentar descubrir siempre algo más de la historia. Cuando leemos textos versificados, el intercambio gira en torno al lenguaje poético. Uh-huh. Jugamos mucho con el lenguaje cuando leemos o compartimos poemas, poesías, canciones. En el caso de canciones, las cantamos. Cuando leemos textos versificados, el intercambio posterior a la lectura intenta explorar las posibilidades del lenguaje poético, siempre invitándolos a considerar lo lúdico y lo reflexivo, el plano de lo rítmico, el plano del significado y del texto leído. Entonces vamos intercambiando sobre lo que dice o cuenta el texto y cómo está contado, ¿no? Esos efectos que los genera a través del lenguaje, de las como rimas, es un las repeticiones. Lenguaje, claro, jugamos con el ritmo, pero también como es un lenguaje metafórico, a veces también la interpretación es más libre, pero eso no quita que intercambiemos sobre qué pistas hay en ese poema o en esa canción que me lleva a interpretar de una manera y no de otra.